Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos acá en nuestro pequeño espacio semanal, nuestro encuentro entre miradas divergentes que no están contenidas en la verdad mediática empresarial. Hoy transmitiendo bajo cero en estas gélidas jornadas que nos acostumbra este agosto que ya se nos va. Vamos a meternos rápidamente en un repaso sobre lo que está sucediendo en Afganistán, de acuerdo a distintas líneas de trabajo que nos gusta inspeccionar, atravesar, nutrirnos. Se trata de una derrota efectivamente del imperialismo norteamericano. Estamos en presencia de lo que Mao Zedong una vez determinó el tigre con dientes de papel, que ahora ya no tiene ninguna mortaja para ocultar otro fracaso en sus intervenciones salvajes, este delirio místico que la superpotencia se atribuía con un destino manifiesto de salvar a la humanidad, el gendarme del mundo que ya no puede ocultar fracaso tras fracaso. O podemos también entender esto como una retirada estratégica para un objetivo incluso más violento y a largo plazo, como es la contención hacia China, la presión hacia Irán. ¿Qué sucede con todo esto que ha vuelto a traer a las portadas de los medios hegemónicos, los medios empresariales, esa palabra que tanto desprecian, que es Afganistán? ¿Por qué digo que desprecian? Porque no solamente ignoran olímpicamente el sufrimiento del pueblo afgano desde hace 4 décadas, cuando empezó la intervención militar allá en la era Carter, contra la República Socialista de Afganistán, sino que por otro lado han hasta aplaudido las intervenciones de carniceros como Bush, como Obama, como el propio Trump, ¿no? Y ahora Biden en estos ataques tal vez propios de un emperador que sabe que está atravesando los últimos días de la República o del Imperio, tal vez en términos históricos, y atraviesa también todo un complejo entramado, una mirada con poco espesor respecto a lo que sucede en ese hermoso pueblo, en ese hermoso lugar, ese lugar que la iconografía occidental siempre lo ha situado en un lugar bélico. Vamos a hablar de Afganistán. Hemos preparado estos pequeños informes que en un video único no van a pasar los 20 minutos. Hoy en nuestro programa lo vamos a dividir en 3 partes. Nos encontramos al final del programa para seguir repasando, entendiendo y analizando este ajedrez en el que también hay que ser claros y sinceros. Siempre está esto amparado en un baño de sangre casi continuo a todos los pueblos que han osado desafiar al dominio colonial y ahora al dominio imperial. La auténtica tragedia sigue siendo el dolor causado al pueblo afgano desde hace 4 décadas, cuando comienza la intervención militar de la OTAN, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, contra la República Socialista de Afganistán allá en los lejanos años 70. Nos encontramos al final del especial. Y probablemente habrá que esperar un tiempo para poder hacerlo. Aunque es evidente el proceso de debilitamiento del poder político, económico y militar del imperialismo gringo, considerar que lo que está ocurriendo en Afganistán en estos momentos es la expresión de su caída en picada, cosa que nos encantaría, tiene mucho que ver con los deseos o temores, según quien mire, que con la realidad. En nuestra opinión, lo que está ocurriendo en Afganistán se corresponde más bien a un repliegue estratégico insuficientemente planificado, por lo tanto realizado con graves errores tácticos. Biden afirma que la misión de Estados Unidos en Afganistán nunca fue crear democracia. Comprender lo que está ocurriendo en Afganistán y prever en alguna medida lo que puede ocurrir en el futuro próximo That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. What is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government. Es imprescindible hacer una descripción gráfica, física y humana de Afganistán. Si la geografía casi siempre es un condicionante estructural,
En este caso podemos afirmar que es un factor determinante. La violencia no para en Afganistán con los enfrentamientos entre el gobierno y los talibanes. Afganistán es un país que se encuentra en la encrucijada entre Persia, el subcontinente indio, Asia Central y China, sin pertenecer a ninguna de estas regiones. Ha recibido y recibe influencia de todas ellas. La frontera más larga de Afganistán es la que comparte con Pakistán. Se llama la Línea Durand, establecida artificialmente por el colonialismo británico. En Pakistán los talibanes encontraron su principal respaldo. Muchos se formaron en las madrasas, que son las escuelas islámicas, reciben entrenamiento militar y financiación. Pakistán fue el gran valedor del integrismo islámico en la región. Al oeste se encuentra Irán, que tradicionalmente ha mantenido una actitud hostil hacia los talibanes, aunque en la actualidad explora una política más pragmática para lograr que se respeten los derechos de la minoría chiita en Afganistán. Afganistán cuenta con una pequeña frontera con China a través del corredor de Wakhan, un estrecho valle que desemboca en la provincia china de Xinjiang, también conocida como el Turquestán Oriental. Está habitada por un pueblo de origen túrquico y religión musulmana. Se llaman uigures. En esa región tiene su base diferentes grupos armados islámicos como el ETIM, que han protagonizado atentados terroristas dentro de China. Finalmente, Afganistán hace frontera al norte con 3 países que fueron repúblicas socialistas y que formaron parte de la Unión Soviética hasta su liquidación en el año 91. Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, sobre los cuales Rusia mantiene una significativa influencia. De estos 3, Tayikistán es el más débil, es el que está más conectado con el integrismo islámico y es el más escarpado. Es una frontera porosa, muy difícil de controlar, que preocupa especialmente a China. Afganistán es un país montañoso, sin salida al mar, con una superficie de unos 650.000 kilómetros cuadrados, siendo el 80% de su territorio útil para la agricultura. Pese a sus ricos yacimientos, apenas explotados, es un país totalmente dependiente del exterior en financiación y recursos. El 75% de la electricidad se importa desde Turkmenistán. President, some Vietnamese veterans see echoes of their experience in this withdrawal in Afghanistan. Do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with some people feeling? None whatsoever. Zero. What you had is you had entire brigades breaking through the gates of our embassy. 6, if I'm not mistaken. The Taliban is not the South and the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof. En Afganistán conviven multitud de etnias, algunas de raíces iranias, pashtunes, la mayoritaria, con casi un 40%, tayikos con un 30%, házaras aproximadamente un 10%, baluchis un 2%. También existen grupos con raíces no iranias como los uzbecos o los turmenos. Existe igualmente una gran diversidad lingüística. El 99% de los afganos son musulmanes, de los cuales una mayoría son sunitas, un 80%, frente al 15% de la población chií. También hay otras minorías religiosas. Se trata de una población con una media de edad muy joven. El 65% de los afganos y afganas tiene menos de 25 años. La esperanza de vida está situada en 65 años. 2/3 partes de los afganos subsisten con menos de $2 diarios y apenas el 20% de las familias afganas tiene acceso a agua corriente. La mayoría de la población es rural y muy tradicional. Es de especial interés recordar un episodio contemporáneo fundamental que ha marcado el devenir histórico de este país. Estamos hablando de la Revolución de Saur en abril de 1978. Afganistán inició un proceso de modernización social y democrático
inspirado en el socialismo. El sector más reaccionario de los afganos, con el apoyo de las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, inició inmediatamente un proceso de confrontación armada contra ese proyecto modernizador y contra el gobierno de la Revolución de Saúr. Es en este proceso en el que se configuran las fuerzas yihadistas, incluyendo la de los talibanes, que acabará siendo la hegemónica. Hay que recordar que el principal aliado occidental en esa zona, el régimen del Shah de Irán, que jugaba un papel geoestratégico con muchas similitudes al que juega actualmente Israel, estaba tambaleándose en aquel momento y terminó por caer en 1979. El imperialismo no podía permitir que Afganistán también se escapara de su influencia. La Revolución de Saúr tuvo un programa plenamente democrático de culturización de la sociedad, lucha contra la discriminación de género y un amplio proyecto de desarrollo socioeconómico que incluye reforma agraria. Afganistán estaba anclado en un régimen de esclavitud en el mundo agrario y, por supuesto, una discriminación brutal de la mujer, las niñas y los niños. Las tasas de analfabetismo superaban el 95%. Algunos de los puntos del programa de la Revolución de Saúr fueron la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la abolición del matrimonio infantil, el divorcio, el derecho a la mujer a no usar velo, la legalización del trabajo femenino, la prohibición del cultivo de opio y, por supuesto, un programa de alfabetización acelerado. La reacción islámica puso el sello a lo que sería su línea de acción con el asesinato por degüello de maestros y funcionarios en Nuristán. Todo empezó en junio de 1978. Las milicias armadas yihadistas suponían miles de muertos cada año, pero aquellos atentados no tenían reflejo, o tan solo de una forma muy limitada o edulcorada, en medios occidentales. De hecho, a estos mujahidines se los presentaba como luchadores por la libertad. Se les dio todo tipo de apoyo económico, armamentístico, de inteligencia y mediático. A finales de 1979, después de reiteradas peticiones del gobierno legal y legítimo afgano, la Unión Soviética envió tropas al país con el objetivo de defender al gobierno revolucionario. Es interesante destacar cómo durante el periodo revolucionario en Afganistán las mujeres participaban en las Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia y en el gobierno. El 21 de marzo de 1982 se convoca en los países occidentales una jornada de apoyo a la resistencia contra la presencia soviética en Afganistán. Esto parte del Parlamento Europeo, es decir, una jornada de apoyo a los islamitas integristas. En 1988, la Unión Soviética retira sus tropas de Afganistán. A pesar de esa retirada, la Revolución Democrático-Socialista Afgana aguantó la presión durante 4 años más. En abril de 1992, los mujahidines se hacen con el poder y liquidan la revolución socialista, estableciendo un régimen islámico. Estados Unidos, España y el Reino Unido, entre otros, lo reconocen automáticamente como un gobierno legítimo. Las primeras medidas que toman los mujahidines son el fin de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, la implantación de la Sharia y el uso obligatorio del velo.
Este gobierno muyahidín instaura el Estado Islámico de Afganistán, que en 1996 es sustituido por el Emirato Islámico de Afganistán cuando los talibán se hacen con el poder, imponiendo un mayor fundamentalismo religioso y que tendrá su continuidad hasta la invasión norteamericana en el 2001. Una anécdota de gran significado político y cultural tuvo lugar en 1981 durante el proceso para enjuiciar la intervención soviética en Afganistán en el Tribunal de Estocolmo. Cuenta Eduardo Galeano que los talibanes declararon ante la corte que los comunistas habían deshonrado a sus hijas. Les han enseñado a leer y a escribir. Es curioso cómo Occidente agita una teórica preocupación por la cuestión humanitaria en Afganistán. Lo único que les preocupa a los occidentales es dar salida a los colaboradores que han tenido durante su presencia en la ocupación, que por supuesto son una minoría dentro de la población afgana. Por ejemplo, 20.000 afganos serán acogidos en el Reino Unido, 5.000 este año. Berlín pretende acoger a otros 10.000. El Estado español no ha dado cifras. La inmensa mayoría de la población afgana queda a merced de la suerte y de la evolución de las circunstancias en ese país. El aeropuerto de Kabul fue hoy escenario del caos, dejando un saldo de 5 muertos y varios heridos. Una aglomeración de personas se disponía a huir de Afganistán tras la toma de posesión del Palacio Presidencial por parte de los talibanes este domingo y la salida del país de la... Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. A un mes del fallecimiento de la compañera Mónica Jara, a un mes de una muerte totalmente evitable, estamos acá caminando por las calles de Neuquén para visibilizar el pedido de justicia. No vamos a parar hasta que renuncie Storioni y el subsecretario de Obras Públicas de esa pasajera en trance, transitando los lugares ciertos. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como vivir en aeropuerto. Estamos ante un repliegue estratégico insuficientemente planificado y con muchos errores, o ante un hundimiento del poder imperial occidental. En el 2005, la toma de todo el territorio de Afganistán no fue un proceso militar en un sentido estricto. No ha habido apenas batallas. Ha sido una transmisión de poder en toda la regla en la mayoría de las provincias, incluyendo Kabul. Es muy probable que este proceso se haya dado así porque Estados Unidos, en el actual replanteamiento de su política geoestratégica, orientada a la preparación de una guerra global, pretenda dos cosas muy importantes. Primero, reubicar tropas hasta hoy emplazadas en Afganistán, con gran experiencia, en zonas más importantes de ese proyecto de guerra global. Puede ser Europa Oriental, puede ser algún país aliado de Oriente Medio, o incluso emplearlas para reforzar militarmente Corea del Sur, Japón o Taiwán. En segundo lugar, dejar un régimen que será potencialmente aliado, al menos en lo fundamental, en los intereses imperiales. Salvo que en la evolución de las cosas se introduzcan cambios muy significativos,
cuestión que tampoco hay que descartar en un país como Afganistán. Because the goal is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. El rápido avance de los talibán demuestra algo que, aunque se sabía, no solemos tener en cuenta. Estados Unidos y sus aliados jamás llegaron a controlar todo el país, tan solo las zonas especiales que le interesaron, aeropuertos, pasos fronterizos y demás. En la rueda de prensa, el presidente Biden reconocía que nunca fue su interés el control del territorio y casi culpaba a los propios afganos de ser responsables de esta situación. Entonces Biden tendrá que explicar por qué ha gastado millones de dólares y ha causado miles de muertos, heridos, para preparar un gobierno y a un ejército que no tenía ningún interés en cumplir su función. Por otra parte, Estados Unidos, según lo señaló el propio Biden, tiene actualmente fijados otros objetivos. Unos objetivos que abarcan, por un lado, el aumento de la presión de lo que consideran su patio trasero, las campañas de agresión contra Cuba, Nicaragua o Venezuela, o el nuevo gobierno peruano, por poner ejemplos, y en el plano internacional, el acoso a Irán, a la Federación Rusa y a la República Popular China. Las maniobras estadounidenses, tanto diplomáticas como de otras características, continuarán presentes en Afganistán mientras beneficien a estos objetivos claros de la política exterior expansiva de Estados Unidos. Podemos hablar de una derrota calibrada, en tanto que, si bien hemos visto cómo las tropas estadounidenses se veían forzados a huir, los planes expansionistas siguen vigentes y se han calibrado los beneficios de asumir esta derrota entre comillas. La guerra civil en Afganistán puede terminar por desatarse del todo o apaciguarse como una paz cruel, como la que supone la vuelta al poder del grupo extremista ultraconservador talibán. La historia de Afganistán se sigue escribiendo. Fuerzas antitalibanas. Afganistán volverá a la Edad Media, suponiendo que alguna vez hubiera salido de ella desde que salieron los soviéticos en el año 89 y cayó el gobierno laico en el año 92. Atrás quedarán los cadáveres de más de 60.000 soldados del ejército afgano, 70.000 civiles víctimas del fuego de ambos lados, más de 2.300 soldados norteamericanos y junto a ellos mentiras, mentiras, muchas mentiras. También los 83.000 millones de dólares utilizados para formar un ejército afgano hoy inexistente. Lo que ha quedado después de enriquecer a traficantes y gobernantes corruptos de ambos países, ahora estará en manos de los talibanes. Estados Unidos llegó a un acuerdo con los talibanes el año pasado y a cambio de la retirada, los insurgentes se comprometían a no dar cobijo a terroristas que amenacen la seguridad norteamericana y de sus aliados y a negociar un acuerdo de paz con el gobierno de Afganistán. El New York Times recordaba que en el mes de julio el gobierno afgano dependía de la ayuda internacional para cubrir el 80% de sus gastos. Es evidente que tanto Estados Unidos como la OTAN conocían este desenlace como la forma en la que se iba a desarrollar el acuerdo de paz entre los talibanes y el gobierno de Afganistán. Desde el 7 de octubre del 2001, en que Estados Unidos inició la invasión de Afganistán, todo lo que allí hizo, junto con la OTAN, ha sido una estafa. Salen a la luz 20 años de mentiras. The Afghanistan freedom fighters. There's a man here whose wife was killed in front of their two children. Another one who lost his brother in the tunnel in a village in which 105 people were massacred by fire and chemicals. One of them lost a brother. One is the mayor of that village where that took place. They're here to try and tell the outside world, the free world, what's really going on in Afghanistan. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero
no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa, y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no. Así no. Miren estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, aquí lo dije, no se puede responder al terror con más terror. Llegamos al final de nuestro repaso. Nos metemos mucho en la coyuntura internacional porque nos interesa, porque nos apasiona, porque nos atraviesa. Tiene mucho que ver también con la construcción de estos 12 años de nuestro pequeño espacio. ¿Qué pasa en el mundo? Algo que también determina mucho de lo que pueda suceder en nuestra región en la próxima década, o tal vez el próximo lustro. Lo que es impactante es que la hipocresía de parte de la potencia imperial también se traslada a sus jerarcas mediáticos, ¿no? Uno puede ver cómo se vuelve a hablar de Afganistán como si ese país no hubiera estado atravesado por masacres cometidas por la intervención norteamericana en los últimos 20 años, por lo menos. Y tampoco se habla de historia. ¿Cuándo empieza el ataque a Afganistán? Curiosamente, cuando Afganistán se declara socialista allá a finales de la década del 70. Pareciera que eso nunca sucedió, que nunca hubo libertad en Afganistán. Bueno, es mentira. Ahí está la historia, que es bastante cruel, pero muy buena maestra. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Hasta entonces.